Comenzamos el espacio de ponencias y para ello tenemos a un profesional de un amplísimo currículum. Antonio Cañete, secretario general de la PIMEC, es presidente de la Plataforma para la Morosidad y vicepresidente Plataforma Pymes. Ha sido elegido como uno de los 20 representantes para participar en el grupo de trabajo de reactivación económica del Congreso. Él hoy nos hablará sobre economía en tiempos de COVID. Triste la verdad, lo importante es conocerla y actuar. Este es el título de su ponencia. Señor Cañete, su turno. Hola, muy buenos días. Primero de todo, muchas gracias y quisiera agradecer una vez más la invitación que se me hace para poder asistir a este 16º Fórum de la Unión de Almacenistas del Hierro de Cataluña y Baleares. La verdad es que cada año es un orgullo poder participar, poder estar, y yo ya diría de ver a los amigos, compañeros y compañeros de lucha, ¿no?, en el día a día de nuestras empresas. La verdad es que este año lo tenemos que hacer en un formato absolutamente diferente. Echo de menos esa previa de podernos tomar un café en el hall del hotel y la previa a entrar en la jornada, en la que podemos hacer comentarios y ver cómo estamos todos, ¿no? Y la verdad es que, ¿quién nos iba a decir el año pasado que esta nueva edición se realizaría de forma virtual, que se realizaría bajo una situación de una pandemia y que nos haría cambiar, pues bueno, las rutinas, posiblemente las formas de trabajar y las formas de hacer. Por tanto, bueno, siempre es importante poder estar y saludarnos. Lo que pasa es que este año pues lo haremos virtualmente. Yo quería agradecer primero la invitación, pero también querría agradecer el esfuerzo que ha hecho en este caso la asociación por mantener pues este fórum, esta posibilidad de encontrar al sector, de poder hablar de la situación. Estoy al máximo, y sobre todo de cómo hace en cada uno de los diferentes fórums poder apuntar cuál es la situación y sobre todo las soluciones en muchos casos deberían suceder y derivar dentro del sector. Por tanto, vaya mi felicitación y sobre todo por esta reinvención y poder de alguna forma llevarlo a cabo. Antes que nada, lo hago cada uno de los años, explico y comento la importancia de estar unidos, de poder compartir aquello que hablan de benchmarking, de poder explicar cómo va el sector, cómo van las empresas, de poderlo escuchar, de poder compartir experiencias, pero sobre todo hablo de la importancia del mundo asociativo. Eso siempre es importante, pero si algo se ha demostrado en esta pandemia, en esta situación que tenemos y hoy en este foro es una muestra más, es que el mundo asociativo, que en algunos casos había estado en crisis o cuestionado, demuestra que más que nunca es necesario el que las asociaciones, las federaciones, los gremios o las entidades hayan podido o hayan estado trabajando durante esta pandemia para dar información, para dar asistencia y para dar acompañamiento a las empresas. Por tanto, también quiero destacar dentro de mi ponencia esta virtud que siempre ha tenido en este caso la Unión de Almacenistas, pero que se ha mostrado todavía mucho más importante en esta parte. Y mi ponencia tiene un título muy provocativo, porque nunca existe la verdad, una frase de Machado, cantada por el cantante, por el cantautor Joan Manuel Serrat, ¿no? Dice que nunca es triste la verdad, y ellos dicen nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Ciertamente la verdad es la que es, pero hemos puesto en la ponencia lo importante es conocerla y actuar. Cada una de las ponencias que hago cada año digo y explico de que para poder tomar decisiones como empresas, como empresarias y empresarios, debemos de tener un conocimiento qué es lo que pasa y lo que está o lo que puede pasar, porque tomar decisiones es absolutamente fundamental en nuestras empresas. Por tanto, la ponencia de hoy, en la situación en la que estamos, y más que nunca si puede ser, pretende precisamente ver qué es lo que pasa. Miren, la pandemia ha venido de una forma disruptiva a cambiar nuestros hábitos y a cambiar y a transformar muchísimas cosas. Nada va a ser igual que era antes de marzo de este año. ¿Por qué? Porque los cambios que ha tenido la situación que nos vamos a encontrar cuando acabe esta pandemia va a ser totalmente diferente que la que habían tenido antes de la pandemia. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de comunicarnos, la transformación digital que hemos tenido, que es la transformación digital más importante que hemos tenido en las últimas décadas,
dicen que hemos podido avanzar en transformación digital lo que hubiéramos avanzado en los 6-7 próximos años, y además los valores en los que posiblemente muchas de nuestras actuaciones y de nuestras formas de valorar se van a producir. Por tanto, estamos delante de una transformación tan importante que posiblemente no somos todavía conscientes del cambio que se van a producir en muchos de estos ámbitos. Esta crisis no ha sido culpa de ningún gobierno, no ha sido culpa de las empresas, no ha sido culpa de los trabajadores. Es una acción que se ha producido como se puede producir un tsunami, para ponerlo como ejemplo, en el que nadie de alguna forma es culpable, es un movimiento de las placas tectónicas, pero que cuando una vez la naturaleza de alguna forma se manifiesta, lo que sí que hay que hacer con ella es una gestión. No es culpa de nadie, pero la gestión de esta crisis producida por el coronavirus sí que es de alguna forma responsabilidad de aquellos que tienen la responsabilidad para gestionarla. Y está claro de que esta crisis que ha venido está teniendo un nivel de gestión y una situación que está generando, que en este caso nos está dando diferentes parámetros. Hay países que están afectando de una forma más importante que otros, hay países que están tomando unas decisiones a cómo acometer de alguna forma esta crisis, y por lo tanto, como pasa siempre en el mundo empresarial, los resultados son los que dicen si estás o no estás actuando bien. Y la verdad es que podríamos decir que ha habido buenas decisiones o decisiones absolutamente necesarias. Nosotros hemos valorado siempre muy positivamente y que era absolutamente necesario en un momento que se tuvo que hubo que parar un porcentaje muy alto de nuestra economía, lo que fueron los EROs, hacer que la gente, antes de destrucción de puestos de trabajo, pudieran estar, en este caso, en una situación de stand-by, y cuando las empresas tenían una necesidad de liquidez porque se había acabado los ingresos, pues que estuvieran los ICOs como elementos de ingestión de liquidez. Es verdad que fueron unas acciones necesarias, importantes. Criticamos la velocidad porque en aquel momento era necesaria la respiración, y la respiración tiene poco tiempo, tenemos poco tiempo en estar sin respirar, y eran medidas, como decía, necesarias. Es verdad que luego hemos seguido exigiendo de que se acompañaran a la hora de no haber tenido ingresos por parte de las empresas o haber bajado la demanda. Al principio esta crisis fue de liquidez, pero porque no había ingresos, pero luego posteriormente la crisis ha seguido continuando como crisis anteriores porque la demanda no existe, y por tanto decíamos que al haber una bajada de demanda los costes de las empresas se tenían que de alguna forma amoldar. Y en esa situación hemos estado gestionando, se está gestionando la situación que nos estamos encontrando en la economía y en las empresas. Es bastante posible de que en esta crisis esté habiendo una prioridad en el ámbito más sanitario y se le haya dado más la toma de decisiones posiblemente al ámbito sanitario. Sin duda, nadie lo duda, y así lo tenemos, yo creo que claro prácticamente todos, lo más importante es la salud, lo más importante es la vida. Pero, y aquí puedo comenzar a dar algunas pautas en este sentido, nosotros estamos diciendo de que la seguridad es un elemento trascendental por el que debemos de trabajar y poner los máximos recursos que podamos tener para poder tener el máximo de seguridad, pero creemos que debemos de saber combinar seguridad y actividad. Si no somos capaces de poder mantener nuestra actividad en unos mínimos determinados en los momentos más críticos y hacer que nuestra actividad se recupere de la forma más rápida, con la mejor fortaleza, el gran problema que vamos a tener no va a ser el virus, va a ser la situación en la que por muchos años van a quedar nuestras economías. Y por tanto, este para mí es un eslogan que debemos de repetir constantemente. Máxima atención y inversión en seguridad, pero sobre todo máxima atención a actividad. Seguridad y actividad deben de ser posibles y las debemos de llevar a cabo. Por tanto, para nosotros es importante que esto se deba de mantener por parte de todos los responsables a la hora de tomar decisiones. En este sentido, y un poco en la línea en la que venimos comentando, yo decía en mi ponencia que lo importante es conocer cuál es la situación actual y sobre todo actuar. Y conocer esa situación actual, nosotros hemos estado haciendo en toda esta pandemia toda una serie de actuaciones. Hemos hecho actuaciones para ayudar a las empresas desde el nivel de que teníamos digitalizada, y había comentado en ponencias anteriores la importancia de la digitalización. Habíamos tenido un nivel de digitalización muy importante, y lo que hicimos en el momento que vino la pandemia es crear un 061 y ayudar de
a las empresas. Pusimos toda nuestra plantilla a ayudar al empresariado y en ese momento lo que hicimos fue poner en marcha un 061, hicimos más de 740.000 interacciones para ayudar a las empresas, informando de los reales decretos, informando en este caso de cuál era la situación, para poder ayudar a las empresas en la situación que se habían de alguna forma encontrado. Además, hicimos que nuestras empresas pudieran tener medidas de seguridad por el eslogan que decíamos anteriormente, de que la gente pudiera tener en ese sentido pues mascaretas, que pudieran tener termómetros. Regalamos a todos nuestros asociados mascaretas y termómetros para llevar esa seguridad y actividad. Y estuvimos recogiendo constantemente a través de encuestas e información y a través de esas preguntas cuál era la situación. De aquí vino de que desde PIMEC hicimos una denuncia de cómo se estaban actuando por parte de algunas entidades financieras con respecto a los ICOs. Dijimos que no era el momento de hacer negocio con la situación que se estaban encontrando las empresas. Pero en esa dinámica de estar ayudando constantemente a las empresas para mantener el máximo de actividad, de estar en relación con las administraciones para dar una información fehaciente de cuáles eran los reales decretos, sus aplicaciones y sus interpretaciones. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Recogiendo constantemente el pulso de cuál es la realidad en la que se encuentran, en este caso, las empresas. Y para poder ver la realidad de la fotografía, además de las encuestas que hemos ido realizando, lo que hemos hecho ha sido trabajar, en este caso con las administraciones, ICOs, ICFs, AVALIS, aquellas que tenían que generar políticas, en este caso de financiación, de préstamos, etcétera, pero también con las administraciones explicando cuál era la situación. Y ha habido un trabajo con el Banco de España. El Banco de España ha tenido acceso a cuál es la situación real, en tiempo real de nuestras empresas, ya que tiene una serie de acceso, y ha dado alguna información que ha sido general. Pero lo que hemos hecho es trabajar de una forma muy profunda en cuál es la fotografía real que ha provocado esta pandemia en el mundo empresarial y económico. Entonces yo quiero compartir con vosotros este año una serie de información que es importantísima, que es de la situación que tenemos en las empresas, cuáles son las necesidades de liquidez y de las solvencias de las empresas, en este caso de toda España, que no son financieras tras la irrupción que ha tenido el COVID-19. Y por tanto, os vamos a empezar a pasar unas transparencias que pediría que desde la producción se vayan pasando. Y vais a tener en pantalla unas transparencias en las que yo iré pasando una tras otra, y si la tenéis en pantalla veréis que habla de las necesidades de liquidez y solvencia de las empresas financieras tras el COVID en la interrupción de este virus. Si veis en la primera transparencia, en la siguiente, en la que os hablo de los escenarios y los objetivos del Banco de España, que se ha trabajado con el Banco de España, el Banco de España ha hecho un análisis delante de 3 escenarios posibles que podría haber en esta pandemia. Que haya una caída de una recuperación temprana de nuestra economía, o sea, hemos tenido una caída, pero que exista una recuperación temprana, y que esta recuperación temprana sea el 9% de caída del PIB. Va a haber una caída, obviamente, de nuestro PIB, y el Banco de España dice, vamos a tener una recuperación temprana, un escenario, y por tanto, si nuestro PIB cayera un 9%, le daríamos la consideración de recuperación temprana. Un segundo escenario es que vamos a hacer una recuperación que sea lenta. Esa recuperación estaría en una caída del PIB de España del 11,6%. Segundo escenario analizado en la economía y los balances de alguna forma del país. Y otro escenario sería el escenario de riesgo, que esta pandemia fuera más virulenta, y en ese escenario de riesgo el estudio, el análisis sería una caída del 15,1% del Producto Interior Bruto de España en este ejercicio. Delante de estos 3 escenarios, lo que se ha hecho ha sido hacer un análisis y preguntar, bueno, ¿cuáles son las necesidades delante de esos 3 escenarios de liquidez de las empresas ya en este año 2020 y por tanto perspectiva del 2021? Y luego analizar las medidas que se podrían necesitar para poder cubrir cuáles serían los instrumentos para poder cubrir las necesidades y el impacto que tendría esas necesidades que va a generar la pandemia. Fíjense o fijaros de que los datos de la semana pasada están hablando ya del 12-13% de PIB de caída. Por tanto, donde que vamos a analizar 3 escenarios, nos acercamos de una forma muy importante al escenario de riesgo y
y por tanto de caída del 15,1%. Muy bien, pues vamos, estos son los escenarios analizados, estos son los objetivos con los que se han estudiado y ahora les voy a poner 3 transparencias que van a aclararnos cuál es el tamaño de la tragedia o de la realidad en la que nos encontramos. De aquí el título de Nunca es triste la verdad, lo que sí que tenemos es que conocerla. Y pasamos a la siguiente transparencia y vemos qué tipos de empresas necesitan liquidez. Esta transparencia que nos dice qué tipo de empresas necesitan liquidez llega y cogemos, y vuelvo a decir, datos de prácticamente los balances en situación actual, por tanto ya de impacto de crisis dentro de nuestras empresas, y el análisis que se hace con el Banco de España, veis en esta transparencia de que habla de un titular que es absolutamente preocupante, y es que un porcentaje del 70% de las empresas de nuestro país presentan déficits de liquidez. La liquidez es el oxígeno de nuestras empresas y por tanto tenemos problemas de respiración en el 70% de nuestras empresas. Pero esta transparencia que veis en pantalla refleja un círculo de color rojo en el que si veis la parte de los horizontales vais a ver que dice que las necesidades de liquidez de las empresas por primera vez en España es exactamente igual en las grandes empresas que en las pequeñas y medianas empresas. Siempre, en todas las crisis y de forma histórica, cuando ha habido problemas de liquidez, ha habido una gran diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas no acostumbran a tener tanto problema de liquidez. Tienen más activos, tienen más capacidad de financiación, tienen más recursos y por tanto tienen menos problemas de liquidez. Por primera vez, y como se ve aquí, prácticamente el 70% de las grandes empresas, o algo inferior, y algo también superior al 70%, por tanto hablamos del 70% de las empresas de España tienen o presentan problemas de liquidez. Este dato no es un dato menor. Cuando estamos viendo en España las grandes empresas reunirse con el presidente del gobierno, hablar de todos estos proyectos de alguna forma europeos con la intensidad y el interés que de alguna forma hablan, ¿por qué lo hacen? Porque es que tienen exactamente el mismo problema que están teniendo las empresas pequeñas o medianas. Y yo explico de que lo que sí que debemos de ir con mucha cautela es no reproducir aquella película que muchos recordarán, o que en todo caso hemos oído hablar de ella, que era una película que nos hablaba de tiempos anteriores, era La escopeta nacional, que hablaba aquello de ¿qué hay de lo mío, ministro? Había un protagonista que tenía relación con el ministro y cuando tenía un problema llamaba directamente al ministro para explicarle aquel de videoporteros de qué hay de lo mío, ministro, cuándo me va a dar usted ayuda para que yo pueda continuar realmente con mi negocio. Bueno, esta es una realidad que quiero mostrar, que realmente hay un problema generalizado y que, por lo tanto, estamos asistiendo a que este problema está haciendo que todo el mundo se mueva para intentar solucionar su problema y tomar decisiones en este sentido. Si vamos a la segunda transparencia, porque esta lo que nos habla es del problema de liquidez, y vamos a la segunda transparencia, lo que vamos a ver en la siguiente transparencia es un dato que también es muy importante y que se da por primera vez en todo lo que se ha hecho de la serie de estudios de balances de empresas de nuestro país. Y la siguiente nos habla de cuál será la rentabilidad de los activos de las empresas. En esa transparencia, es un poco complicada de ver, pero la explico con mucho más detalle, lo que nos está diciendo y lo que se ha estudiado es cuál es la rentabilidad de los activos que tenemos en nuestras empresas en los diferentes escenarios y en los diferentes tamaños de nuestras empresas. Esta gráfica, que espero que se les pueda hacer llegar para que la puedan tener con más detalle, si la miramos, lo que nos está diciendo es que en los 3 escenarios en los que contempla el Banco de España, que es caída del 9%, del 11%, del 15%, la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, sean micro, pequeñas o medianas, es cero. En los 3 escenarios es cero. La rentabilidad de nuestros activos en la situación que han quedado nuestras empresas, repito, es cero. Y en el caso de las grandes empresas,
vemos que la rentabilidad es cuando es del 15% es próxima a cero y cuando es del 9% no llega prácticamente a un punto. Por tanto, tenemos un problema en esta situación de falta de liquidez en nuestras empresas, de rentabilidad de nuestros activos prácticamente cero. Tenemos una situación verdaderamente preocupante, muy preocupante. Y si vamos a la tercera transparencia, y decía que con 3 transparencias vamos a tener un análisis de la situación que tenemos actualmente en nuestras empresas, vamos a ver que para qué se va a necesitar ese dinero. O sea, hay una falta de liquidez, se ha producido una situación en nuestras empresas para poder hacer frente a la situación que ha dado el coronavirus, en la que hemos ido a por los ICOs que decía anteriormente, y hemos tenido que estar haciendo un determinado tipo de gestión y ha pasado algo en nuestra demanda que nos ha caído de una forma importante, sobre todo en un periodo determinado, y en la siguiente transparencia decimos, bueno, ¿para qué se necesita el dinero? Pues miren, les voy a dar un dato que posiblemente se ha hablado o no se ha hablado, por decirlo, no se ha hablado porque no se ha estudiado como estamos de alguna forma poniendo encima de la mesa, y es que la estimación de las necesidades de liquidez entre abril y diciembre va a ser de 224.000 millones de euros, repito, 224.000 millones de euros, cuando son en el escenario del 9%, pero fíjense que cuando el escenario es del 14%, las necesidades es de 238.000 millones de euros. O sea en uno o sea en otro, sea en cualquiera de los escenarios, estamos hablando de prácticamente que se necesita en España, por la situación que tienen las empresas, 240.000 millones de euros. Esa es la realidad. Se necesita esa cantidad de dinero si queremos rescatar o queremos de alguna forma apuntalar a nuestro sistema empresarial y económico. Pero, ¿cuál es el dato de todos los que he dicho anteriormente que da una preocupación? Pues lo que nos da de preocupación es que nuestras empresas han ido cargándose de pasivo, han pedido ICOs, han pedido préstamos, han ido incrementando ese pasivo, y la amortización de la deuda para las empresas va a suponer el 90% de las necesidades totales que tienen. Por tanto, el reto son pagos asociados al déficit generado por la actividad operativa en la inversión de los activos. O sea, me explico. Esto es como si yo cobrara 1.000 euros al mes y tuviera que dedicar de 1.000 euros al mes 900 a pagar mi hipoteca. Por tanto, estamos delante de una realidad, y aquí es donde el título de lo que habíamos dicho, hay que conocer la realidad en la que nos vamos a encontrar en nuestro sistema económico, en el que la cantidad de endeudamiento que hemos adquirido va a hacer o está haciendo, primero por la falta de demanda, unas necesidades de liquidez, y además cuando tengamos que hacer frente a nuestras obligaciones vamos a tener que dedicar una parte muy importante de nuestros recursos a aquel pasivo que de alguna forma nos hemos cargado. Por tanto, estamos delante de una situación en la que tenemos que tomar conciencia que se van a producir en el ámbito empresarial y en el ámbito económico toda una serie de consecuencias por esta fotografía, que es la realidad en la que estamos. De aquí viene en el que estemos pidiendo algunas cuestiones que son fundamentales. Primera cuestión, hay obligatoriamente que ampliar el periodo de carencia de los préstamos, de los ICOs. Y cuando llegue el mes de marzo debemos de hacer frente al pago de esa hipoteca porque la carencia de alguna forma se ha acabado, como no ha habido todavía una normalización en la demanda, vamos a asistir a un cierre de empresas de una forma muy importante. Si eso no se produce, podríamos estar hablando de que habría el 30% de las empresas que estarían en una situación de inviabilidad, de dificultad de continuar funcionando. Por tanto, primera petición, hay que ampliar el periodo de carencia, en este caso de los préstamos que se han dado por las consecuencias de esta crisis. Segunda cuestión muy importante, ampliar el periodo de devolución de esos préstamos. ¿Por qué? Porque esos 5 años, 6 años para devolver los préstamos que se han dado por el COVID, teniendo una falta de demanda, porque no hay una normalización inmediata y no la va a haber en los próximos años, por lo tanto, lo que vamos a asistir, en este caso, a la petición
por parte del sistema empresarial es que se alarguen esos plazos de devolución de estas deudas. Por tanto, dos mensajes importantes. Pero delante de este escenario y de estas peticiones, por la realidad que nos encontramos, ¿qué va a pasar en las empresas porque están con una falta de liquidez, porque están con una rentabilidad prácticamente cero de sus activos y porque sus obligaciones les van a llevar pagos a sus hipotecas? Pues bueno, ¿qué puede hacer? Y esto que voy a explicar es de libro. ¿Qué hacen las empresas o qué puede hacer una empresa delante de este escenario? Si vamos a la próxima transparencia, lo que vemos que puede hacer las empresas, y esto ya no son hipótesis, esto es de libro, ¿qué hace una empresa delante de un escenario como el que estamos dibujando? Pues miren, tienen decisiones muy fáciles que hacer. O sea, son de libro, reducir gastos, porque lógicamente delante de una situación de falta de liquidez, de falta de demanda, de obligaciones de pago, ¿cuál es la primera decisión? Reduzco mis gastos. Pero sabemos que eso tiene un recorrido muy determinado. Segunda decisión que puede hacer, pues utilizar activos líquidos acumulados en el pasado. O sea, yo había comprado una nave, yo había comprado un activo, ¿y qué es lo que hago? Ahora que tengo necesidad, pues tengo que deshacerme de ese activo para adquirir liquidez, ¿no? Es otra de las acciones que puede hacer la empresa. Hacer uso de la parte disponible de las líneas de crédito. O sea, yo tenía una línea de descuento de 1 millón, estaba disponiendo solamente del 20% de 200.000, pues lo que hago, ya que tengo esa línea, pues utilizo el 100% de mi línea de descuento. Otra forma de recoger de alguna forma liquidez, ¿no? Otra de las cuestiones que podría hacer una empresa, pues es recurrir a una financiación externa, que podría ser pedir más préstamo, pero tengan en cuenta que con los balances que les estoy poniendo en la pantalla en términos generales de empresa, el sistema financiero va a tener una dificultad en el futuro muy importante de darnos préstamo. Por eso también lanzábamos el mensaje: si ustedes creen que van a tener problemas de liquidez, cojan liquidez ahora, porque en el futuro va a ser más difícil y va a tener más coste. Por tanto, otra de las soluciones sería, vuelvo a decir, pedir préstamos, cuestión que va a ser complicada por parte de las entidades financieras. Ahora están dando porque hay garantías del Estado en el 70%. Otra es buscar socios, pero con una rentabilidad del 0% de tus activos, la captación de alguna forma de socios se hace complicada. Y otra de las posibilidades sería ampliación de capital. Lógicamente eso significaría por parte de los socios poder aportar dinero en una situación, vuelvo a decir, de cero en rentabilidad de nuestros activos, en pasivos muy grandes y en una situación posiblemente de escenario incierto. Esas son las reglas que puede aplicar por libro en una situación como la que estamos las empresas. Y miren, ¿saben lo que pasa? Que cuando estamos delante de esos escenarios y de esa realidad, ¿saben lo que hacen las empresas o lo que hacemos muchas veces las empresas? Lo más fácil y lo más económico, que es no pagar nuestras facturas. Y por tanto, el hecho de no pagar las facturas es fácil, porque es una decisión que nadie me va a controlar y porque puedo tomar esa decisión. ¿Qué es lo que produce? Produce un efecto multiplicador terrorífico, porque rompe la cadena de pagos. Romper la cadena de pagos significa ponerle un coeficiente multiplicador al cierre de empresas y, por tanto, a la situación que hay. Actúa exactamente igual que un virus. Y en el virus, si hay alguna empresa, si hay una persona que tiene un virus, no lo aislamos y lo tratamos, el problema es que esta persona lo que está haciendo, como sabemos, es que contamina a otras personas que a su vez contaminan a otras personas. Y lo que estamos haciendo es diciendo, hemos de controlar el origen del virus y de alguna forma aislarlo y tratarlo. Pues en las empresas, como tengamos una empresa que empiece a utilizar y a romper la cadena de pagos, por la situación en la que nos estamos encontrando y que viene al alza, el problema que va a haber es que este va a dejar de pagar a sus 100 proveedores, que van a tener problemas a pagar a sus otros 100 proveedores, que son 1000, y rompemos la cadena de pagos. Por tanto, lo que podría ser un 10, un 20 o un 30% de cierres de empresas lo podemos multiplicar por él. Romper la cadena de pagos podría llevarnos a una situación sin precedentes. Esto que hemos denunciado, hemos explicado, estamos trabajando con las distintas administraciones, es lo que está haciendo o lo que ha producido en el que estemos constantemente explicando cuáles son las decisiones que se deben de tomar
para que esta crisis no tenga de alguna forma las consecuencias o las menores consecuencias. Las va a tener, las está teniendo. Vamos a asistir de alguna forma a muchos cierres, a muchos concursos de empresas, a muchas pérdidas de puestos de trabajo, y ahora tened en cuenta que estamos topados. Hay una falsa sensación de una cierta, podríamos decir, normalidad. Hemos tenido un repunte de alguna forma en la demanda, que ahora vuelve a realizarse. Estamos delante de la segunda ola de la pandemia, que está ya haciendo cierres en algunos sectores, como haya podido ser la restauración, con las consecuencias que eso lleva. 45.000 establecimientos en Cataluña, 210.000 personas trabajadoras directas y 780 millones que dejan de ingresar a una actividad directamente, pero que va a producir concatenado una serie de cuestiones o de circunstancias que van de alguna forma a romper. Y sé que les han pasado o que van a tener acceso, en la próxima transparencia también lo ponemos, tuve la suerte o el honor de poder ser uno de los 20 ponentes en la comisión que escogió el Congreso en todo el Estado de la reconstrucción, de la comisión del Congreso de la reconstrucción. Yo les invito, y hay algunos que ya conocidos de años anteriores la han visto, he recibido algunos correos y mensajes hablando de la ponencia y dándome primero pues las gracias por algunas de las cuestiones que hemos venido comentando en años anteriores en este foro, pero yo en esta ponencia de alguna forma explicaba muy claramente de que esta crisis, como les expliqué en la crisis anterior, y si recuerdan en foros anteriores que habíamos tenido la suerte de compartir, en la crisis anterior yo le decía, las crisis hay que pasarlas y por tanto tenemos que gestionarlas. Lo que es importante en las crisis es que tomemos decisiones para que cuando venga la siguiente crisis nos encontremos realmente en una situación más de fortaleza para poder afrontarla. Y miren, de la crisis anterior nuestras empresas habían mejorado sus recursos propios. Os puedo garantizar que gracias al haber mejorado los recursos propios el impacto será menor. Pero es tan bestia lo que estamos viendo, esa falta de liquidez, que no será suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí viene el mensaje. Debemos fortalecer nuestros balances. Debemos y pedimos a las administraciones de que igual que rescatamos el sistema financiero, va a haber que rescatar parte del sistema productivo, del sistema económico, porque si no vamos a perder tejido empresarial que de alguna forma no vamos a poder recuperar. En este sentido, y pasando de alguna forma ya más a la transparencia última, yo hablaba de la ponencia que de alguna forma tuve en el Congreso de los Diputados, en el que les hablaba a todos los grupos políticos. Yo les pediría, no miren la ponencia, miren la respuesta que le doy a todos los grupos políticos cuando me hacen las diferentes preguntas. Y yo, que les hablo de la importancia de trabajar en la formación por los cambios que decía al principio que se están produciendo y las respuestas que vamos a necesitar. Yo les hablaba de la importancia de las cadenas de pago y por tanto hablábamos del régimen sancionador, que hemos hablado año tras año y que seguramente ahora en esta parte final podremos comentar. Pero les hablaba también de que tenemos que poner a las empresas en el puente de mando, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las decisiones no solamente deben de ser sanitarias, deben de ser también económicas. Y si no nos ponemos en el puente de mando para poder gestionar toda esta fotografía que he estado dibujando, el problema que vamos a tener es que si no hay una sensibilidad empresarial económica, el tamaño de la tragedia es importante. ¿Cómo acababa esta ponencia y cómo quiero acabar hoy aquí para que podamos transmitir y ver algo que le debemos de decir a nuestras autoridades, a nuestros dirigentes? Les debemos de decir desde el punto económico y empresarial una frase que expuse y que está marcada en la transparencia que ustedes tienen en la pantalla, que les dije, cuiden y salven a los que pagan los impuestos. Métanselo en la cabeza, cuiden y salven a los que pagan los impuestos, porque sin ellos no podremos hacer políticas sanitarias, sociales y formativas. ¿Por qué? Porque si cerramos el 30% de las empresas, tendremos el 30% menos de gente, de quien pague los impuestos. Pero además tendremos el 30% de gente más en el paro, que tendremos que subsidiar. Nuestra situación económica no se puede permitir el lujo de cerrar de una forma tan importante tejido productivo, tejido económico, tejido que da puestos de trabajo y vuelvo a decir
paga, en este caso, impuestos. Esta es la realidad, nunca es triste la verdad, es la que es la que tenemos que gestionar, pero conocerla, que sepan ustedes que lo que vamos a asistir en los próximos meses van a ser empresas con necesidades de captar liquidez y por tanto van a tener que trabajar. Yo les digo, piensen en fusiones, piensen en incorporaciones de socios, piensen en las oportunidades también de los cambios que de alguna forma se van a producir, porque piensen o pensad también que las familias han aumentado de una forma importantísima sus capacidades de ahorro. El miedo está haciendo también que el consumo haya reducido. En el momento que se acabe esta crisis va a haber también una curva exponencial de vuelta de alguna forma al consumo. Pero vuelvo a decir, el mundo que nos vamos a encontrar post-COVID va a ser un mundo diferente al que nos encontramos pre-COVID. Conocerlo, actuar, aguantar es muy importante para conseguir las oportunidades que nos vamos a encontrar también en el post-COVID con unas nuevas realidades. Muchas gracias y bueno, dejamos un poquito más de tiempo, estos 10 minutos que nos quedan, porque pienso que las preguntas van a ser casi más importantes que mi propia exposición. Muchas gracias. Gracias, señor Cañete. Como siempre, muy elocuente. Me quedo con el cuiden y salven a los que pagan los impuestos. Es verdad, ha de ser así. Pero ya tenemos preguntas, señor Cañete. La primera pregunta es, ¿cree usted que el Estado dispondrá de suficientes recursos económicos para poder ayudar a empresas y familias? No. No. Disponer, no. Lo que pasa es que, bueno, están pasando cosas extraordinarias. Yo pienso que nadie habría apostado, nadie creía que Europa fuera a hacer lo que ha hecho. Europa ha hecho por primera vez, y en contra de todas las tesis que había tenido anteriormente, mancomunar de alguna forma, en este caso, la posibilidad de emitir deuda. Nadie había apostado a que Europa pudiera hacer una acción como esta. Debemos de explicar, y no se ha explicado y la gente no conoce lo que significa una decisión de Europa de generar deuda a través del Banco Central Europeo y que esta deuda sea mancomunada. O sea, las necesidades de deuda que puedan tener los países de la Unión Europea, de una forma mancomunada, se va a asumir por parte de todos los países, como si un país único de alguna forma fuera. Esto es un tema importantísimo, muy importante. Estos 750.000 millones de euros que Europa pone a disposición para poder hacer alguna acción sobre el impacto de la crisis del COVID es un mensaje importante que debemos de valorar. Estar en Europa, si ahora en España hubiéramos estado sin estar en Europa, esta situación hubiera sido dramática por la situación que tiene propiamente España. Estamos con un déficit de prácticamente el 105-110% y vamos a llegar al 125-130% de nuestro Producto Interior Bruto. Es insostenible la situación. Estamos en una situación de quiebra real. No tener disponibilidad de alguna forma de la compra de nuestra deuda por el Banco Central Europeo y no tener en este caso una mancomunación de la deuda con un aparato como el que tiene la Unión Europea sería un problema importante. Por tanto, primera gran importancia de esos 140.000 millones que han de venir en un formato dividido de 70.000 millones, la mitad más o menos en préstamos y la otra mitad en los proyectos europeos que podríamos hablar también, que hay mucho que hablar de este tema de los proyectos europeos. Primera cuestión. Por tanto, España no lo tiene, pero se le ha dado la posibilidad a los estados de aumentar de alguna forma su déficit. Lo siento. Y desde un punto de vista somos personas que siempre pedimos de alguna forma la gestión del déficit. Pero el momento de poder dar respuesta por todo lo que he explicado anteriormente debe de hacer que sin tener los recursos tengamos de alguna forma el aumento del déficit para poder apuntalar los sectores esenciales, estratégicos y necesarios para que no se produzca la debacle que había explicado anteriormente. No los tenemos, pero los podemos conseguir. Lo que pasa es que debemos de actuar. Señor Cañete, al hilo de esta respuesta, también hay otra pregunta que habla sobre si estos fondos pueden ayudar o debería de ser una oportunidad para reindustrializar España, tal como se ha comentado en algún foro de debate. Absolutamente. Si nosotros volvemos a utilizar estos fondos simplemente para gastarlos y para poder hacer acciones sin que no tengan de alguna forma unas consecuencias
de apuntalar esos sectores estratégicos, pero sobre todo a coger las oportunidades, vamos a convertir esto en gasto. Esto lo debemos de convertir en cierta manera en inversión. Y por tanto debe de haber, como nos están pidiendo en los proyectos europeos, a ver, nos ponemos muy nerviosos cuando vemos proyectos para las grandes compañías, grandes, que hablan de que voy a hacer mi nueva sede, que voy a hacer la fusión, cuando hablamos de la fusión de Europa con Iberia. Estos fondos no es para hablar de qué hay de lo mío, ministro, de la escopeta nacional que hablaba antes. Estos fondos es para poder hacer que los sectores de actividad que están enfocados en esa nueva economía que decía de ese nuevo mundo, se enfoquen para convertirlos en una oportunidad. Y lo debemos de tener en el tuétano. Debemos de exigir que los fondos vayan a tractorar. ¿Está de acuerdo entonces con otra pregunta que recibimos de que el sistema económico actual no está preparado para pandemias y para crisis económicas de gran calado? Sin duda, no estábamos preparados, nadie estaba preparado para una crisis o un tsunami como es el de la pandemia, está claro. Pero la capacidad de adaptación de alguna forma al cambio es importante y aquí es donde estamos midiendo, debemos de medir. Miren, Corea hace 60 años, resulta de que Corea era un país que estaba en los últimos lugares del mundo en su capacidad innovadora y en su capacidad de alguna forma de ser capaz de estar en las primeras economías mundiales o líderes, ¿no? El tomar decisiones, y esto es una cuestión de estrategia de nuestros gobiernos, en la que focalicen realmente un determinado tipo de políticas, es lo que nos puede hacer que empecemos a tomar decisiones con un sentido de interés general y no de interés particular. Como tomemos decisiones por lobbies de interés muy particulares y qué hay de lo mío, ministro, perderemos posiblemente una de las últimas oportunidades que tenemos de no perder el tren. Debemos de focalizar muy bien y ir lo más rápido posible a tomar decisiones en la buena dirección. Señor Cañete, tengo la última pregunta para ajustarnos en el tiempo y esta habla de su lucha personal, esta lucha que ha tomado como una cruzada en cuanto a la plataforma contra la morosidad de la que usted es presidente. Hay una pregunta ciertamente necesaria. ¿Cómo está en estos momentos el régimen sancionador? Bueno, pues es una pregunta en la que seguro que el tiempo que me queda a veces vienen preguntármela al final porque si no hubiéramos roto posiblemente la propia polémica, ¿no? Bueno, un poco sí que vamos a hacer actualidad y yo decía y sé que lo que ha hecho la Unión de Almacenistas de Hierro es pasar la ponencia, vuelvo a decir, y agradezco que hicimos en el Congreso porque pedíamos o exigíamos en la cruzada esa y ahora se ve, lo hemos ido diciendo en el anterior, la importancia de no romper la cadena de pagos y por tanto lo que exista un régimen sancionador. Ahora es más necesario que nunca. Y el régimen sancionador es no el que no paga, sino el que no paga el primero de todos, el origen, ¿no? Bueno, en la ponencia, para dar datos de alguna forma al foro, ya que lo siguen puntualmente y que preguntan, cuando yo acabé mi ponencia hubo una votación de la comisión y como verán en las respuestas todos los grupos me dijeron que estaban dispuestos a darle porque veían esa necesidad. Votaron en contra en la comisión del Congreso de la ponencia, pero Europa, y el trabajo que se hizo en este caso también desde PIMEC y desde la Plataforma contra la Morosidad, estuvimos trabajando con todos los grupos y cuando se llevó las conclusiones al Pleno del Congreso de la Comisión de Reconstrucción, debo de decir que se aprobó el que se estableciera un régimen sancionador. ¿Y eso qué hizo? Eso fue en el mes de julio, que se aprobó las conclusiones de la Comisión de la Reconstrucción y en el mes de septiembre, en el primer pleno, a una propuesta que había hecho en este caso el grupo del PDeCAT, de Junts per Catalunya, en el Congreso de un régimen sancionador, lo que se ha hecho es que el primer plenario del Congreso se ha presentado la ley de sanciones, se votó en el Congreso por unanimidad. Y yo hoy puedo explicar también aquí, es la primera vez porque esto es de ayer, ya se ha cerrado el periodo de enmiendas que será el jueves de la semana que viene, 28, para esa ley de sanciones. Por tanto, tenemos la ley en el Congreso con ya una aprobación total de su toma en consideración, o sea que esa ley se haga, ya se tiene que hacer, y esto es como una bola de nieve. En el momento que una ley se aprueba y se toma en consideración en el Congreso, empieza a rodar.
y por tanto ya no la puedes parar la bola de nieve. Lo que no sabemos, porque esto es también, podría poner el ejemplo de un embarazo, ya hay embarazo, vamos a tener niño. Lo que no sabemos si es niño o niña, porque vienen las enmiendas y ahora habrá que votar. Pero estamos esperando, así lo dice Europa, a España, y así va a ser como se ha visto necesario en España, de que tengamos por fin una ley de régimen sancionador que pueda permitir acotar esta situación tan dramática que nos vamos a encontrar en la cadena de pagos. Por tanto, doy la noticia que esa cruzada continúa, pero que posiblemente estamos llegando a una situación en la que posiblemente las circunstancias hagan que estemos más cerca de, no sé si decir de su fin, porque esto será eterno, pero sí de una cierta solución del tema. Muy bien, no sé si, creo que me he pasado un minuto, pero... No importa, señor Cañete, tengo que decirle que sea niño o niña, pero que haya pactos, que realmente es lo que les conviene a todas las empresas. Será conforte, será conforte. Seguramente será así. Gracias, señor Cañete. Su exposición muy elocuente, como siempre, claridad y afirmaciones, que es lo que se necesita, y compartir con toda la audiencia sus conocimientos y su conocimiento. Muchas gracias, señor Cañete.